Hola amigos televidentes de la provincia de La Suay, a través de la señal de Telecuenca, queremos invitarles a participar del siguiente diálogo con los tres comisionados de la Comisión del 30S, Oscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Vaca. Bienvenidos. Señores comisionados, muchas gracias por estar aquí. Ya les hemos presentado previamente, son de la Comisión del 30S que acaba de terminar su periodo de funciones luego de un año de ser nombrada y han emitido su informe final. Yo quería presentarles tres momentos del informe final que ustedes han presentado y ¿qué les parece si hablamos del antes, del durante y del después de lo que ocurrió el 30S y comenzar hablando de las reuniones preparatorias, la conspiración? ¿Podemos hablar de que en realidad hubo actos premeditados de lo que fue el 30S? Les pido por favor. Indudablemente, Robinson, gracias por la invitación. El 30 de septiembre fue un hecho planificado. Lo que ocurrió el 30 de septiembre no fue una cuestión casual, no se produjo como una supuesta protesta salarial, sino se produjo como un hecho planificado que tenía claramente la intención de desestabilizar al gobierno y de terminar el régimen democrático. La Comisión ha tenido acceso a indicios, a evidencias, a informaciones que confirman que previo al 30 de septiembre se produjeron reuniones en Quito y fuera de Quito, en las cuales estuvieron involucrados o participaron principalmente militares en servicio pasivo, policías en servicio pasivo, en servicio activo también, y actores políticos. Además de los hechos que, como un antecedente más inmediato o como un antecedente inmediato a los hechos, se produjeron simultáneamente el 23 de septiembre, tanto en la toma de la Asamblea Nacional y en la violentación de las seguridades de la Asamblea por parte de un grupo de dirigentes de la UNE y del MPD, y lo que estaba ocurriendo en Miami. Es decir, hay un contexto que nos deja a nosotros claramente afirmarle al país con la certeza de no cometer un error, de que los hechos fueron planificados, y como planificados que fueron, además tuvieron unos niveles de organización que hicieron que se desplieguen las circunstancias que el país conoció el 30 de septiembre. Sin embargo, el proceso que se viene es por atentar a la seguridad interna del Estado. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, eso lo determinará la Fiscalía. Sin embargo, ese nudo judicial va a tener que enfrentarse. Uno de los grandes problemas en el proceso de judicialización estuvo en la dispersión judicial que se provocó por una acción inadecuada de la Fiscalía General del Estado en el inicio de este proceso de investigación y de judicialización. Hubo tres hechos absolutamente vinculados, que fueron el secuestro del presidente de la República, el intento de magnicidio y el intento de golpe de Estado. Intento de golpe de Estado fracasado. Existen procesos que se han generado de manera completamente dispersa, ¿sí? Se han focalizado cada uno de los hechos, pero sin vincularlos dentro de este eje articulador en el cual todos y cada uno debía haber convergido. Sabemos, y es de conocimiento público, o sea, que ha habido algunos responsables que han sido sentenciados, ha habido otros que han sido definitivamente exculpados bajo una figura de impunidad totalmente flagrante, pero existe de hecho la posibilidad en la normativa constitucional y en la normativa penal actualmente vigente, tanto en el Código Penal anterior, o sea, como en el actual, en donde el artículo 130 caracteriza con mucha precisión el golpe de Estado como un delito y se fundamenta en violaciones de la Constitución. En consecuencia, no únicamente aquellos autores intelectuales y materiales que no fueron judicializados adecuadamente, a pesar de que todo el país los observó claramente en diversos escenarios, sino también algunos que han sido judicializados de manera completamente leve y que finalmente han salido ya inclusive libres o han sido declarados inocentes, podrían volver a estar incursos en un escenario de judicialización que le corresponde a la Fiscalía propiciar y establecer. Diego, ya hablando del momento mismo, de las horas que vivió el presidente, ustedes han tenido la oportunidad de conversar con él. ¿En realidad se trató de un intento de magnicidio? ¿Hasta qué punto su vida estuvo en riesgo? Bueno, la vida del presidente estuvo en permanente riesgo desde que en la primera vez que intentó ingresar al regimiento Quito y que ya fue impedido, lo cual además destruye aquella
idea de que era un reclamo laboral. Si hubiese sido un reclamo laboral, sin duda los que reclamaban hubieran pedido conversar con el presidente y no repelerle e impedir que ingrese. En la segunda vez que ingresa, pues obviamente ya se desencadenan una serie de actos, y después de que él trata de comunicarse a través del discurso que pronunció en el segundo piso de ese edificio del Regimiento Quito, pues ya todo se evidenció con la gran cantidad de agresiones. Recordemos la bomba lacrimógena que cruzó a centímetros del rostro del presidente de la República. Recordemos cómo le golpeaban en su rodilla sabiendo que venía de una reciente operación. Claro. Recordemos que le fue impedido subirse en un helicóptero para que pueda salir de él. Allí ya se perfecciona incluso el secuestro, que mucha gente lo califica o intenta calificarlo de otra manera, pero que nosotros hemos establecido con absoluta certeza de que hubo un secuestro, de que hubo un intento de magnicidio. Y el secuestro continúa desde el Regimiento Quito en el hospital, en donde fue cercado nuevamente. Ya a las puertas mismo de la habitación del presidente habían intenciones de ingresar de un buen grupo de policías alzados. Y fuera, a pocos metros ya de la habitación del presidente, solo una mampara de vidrio le separaban de un gran grupo de policías enmascarados en una actitud, por supuesto, de impedir que el presidente de la República pueda salir. Pero allí no termina todo. Tenemos que recordar las órdenes que daban aquellos que se denominaban como luchadores, en la que ordenaban que se le mate al presidente. Por la radio patrulla. A través del sistema de radio patrulla. Que se lo lleve y se lo bote en determinado lugar. Todo esto, pues, certifica que el secuestro y el intento de magnicidio para ese intento de golpe de Estado, pues fueron delitos concurrentes. Ahora, Carlos, el tema de que el presidente haya ido al Regimiento Quito esa mañana significa que él no sabía que se gestaba un golpe de Estado porque los sistemas de inteligencia no eran lo suficientemente buenos o le ocultaron deliberadamente. ¿Fue una imprudencia? ¿Fue un acto de valentía que terminó aplacando lo que se venía? ¿O podía haber sido algo mejor? ¿Cómo podemos reflexionar? La presencia del presidente en el Regimiento Quito salvó la democracia. Si el presidente de la República no acudía al Regimiento Quito, aún en la eventualidad de que hubiese, como parecía ser, o hubiese sido una reclamación salarial, y el presidente decidía quedarse en Carondelet, o cuando llega por primera vez y es repelido con gases lacrimógenos, con golpes y con insultos de él y su comitiva, y hubiese decidido regresar al Palacio de Carondelet, el presidente se convertía en el Palacio de Carondelet, se quedaba encerrado en el Palacio de Carondelet en un palacio de cristal, desde el cual no habría podido de ninguna forma controlar lo que estaba ocurriendo en el país, no habría podido de ninguna manera evitar que se consuma el golpe de Estado. La intención era que el presidente en el Palacio de Carondelet no pueda controlar la toma de cuarteles que se produce simultáneamente en más de 15 provincias del país, los saqueos en Guayaquil, las agresiones a los ciudadanos, la asamblea, ¿no? La toma de la Asamblea Nacional, la toma del aeropuerto, lo cual le convertía al país en pocas horas, en su estado de gobernabilidad le deterioraban en pocas horas, y habría incluso significado esto que hemos dicho, este golpe blando, la legitimación de la ruptura de la democracia, diciéndole al presidente que como no puede controlar el país, Fuerzas Armadas o cualquier organismo le quita su respaldo, y con eso el presidente se veía obligado a abandonar el poder. Esa era la clave. Al presentarse el presidente en el Regimiento Quito, el presidente cambia la programación que inicialmente debieron y tuvieron los golpistas, y hace que su imagen y su figura y su decisión de gobernar enfrentando los problemas desde el Regimiento Quito, lo cual incluso puso en riesgo su vida y provocó su secuestro. Eso es lo que precisamente evita que el golpe de Estado se llegue a consumar y salva la democracia. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué no se llegó a consumar el golpe de Estado? Hemos algo conversado con Carlos, sin embargo, al final de cuentas no se llegó a consumar. Falla de estrategia, como nunca antes un presidente con respaldo popular sin precedentes.
el miedo a enfrentarse civiles con policías. ¿Cuál fue el motivo? Lo que usted menciona, Robinson, es lo más adecuado. O sea, tiene que ver directamente con el concepto de maduración de la democracia. Un proceso democrático, de una democracia formal que estaba bastante corrompida, o sea, durante el neoliberalismo, debido a que el Estado como tal había sido fragmentado y había desaparecido y sustituido por una serie de poderes fácticos. Desde el 2006, en que el presidente gana las elecciones, y a partir del año 2007 hasta el año 2010, se consolida en todos los planos. No solamente desde la perspectiva de la reforma del Estado, que avanza a pasos agigantados, sino también desde la generación de una política pública que cambia notablemente el carácter de las relaciones de poder entre el Estado, el mercado y la sociedad y la ciudadanía. La ciudadanía crece, la ciudadanía se fortalece, la ciudadanía emerge como actor fundamental en todos los escenarios de participación, independientemente de que algunos de ellos todavía eran incipientes como sistema. Este reposicionamiento de la democracia determina también que la ciudadanía se movilice, y este es uno de los factores centrales, o sea, del desmantelamiento del intento de golpe de Estado. También lo hemos mencionado, el presidente de la República, al acudir al regimiento Quito, cambia totalmente el sentido del eje de acumulación. Ya no es la Asamblea Nacional, en donde tradicionalmente, lo ponemos entre comillas, pero en donde objetivamente, en los últimos procesos de revocatoria ciudadana de los mandatos de algunos gobiernos absolutamente ilegítimos desde todas las perspectivas. Ahí estaba la camioneta en la Asamblea. Había convergido. La movilización social se convierte en un hecho determinante también por el hecho de que el presidente va al regimiento Quito y consecuentemente la iniciativa política de la convocatoria ciudadana se desplaza también en defensa del presidente antes que por los fines que los golpistas habían impulsado. La declaratoria del estado de emergencia, que determina también un dominio sobre el flujo de la información, en donde medios de comunicación comprometidos en este escenario golpista de antes, durante y después del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre empiezan a actuar. También en este punto de la declaratoria del estado de emergencia, el posicionamiento de las Fuerzas Armadas. Y finalmente un hecho que es muy importante, que desmantela definitivamente el golpe de Estado, es el posicionamiento de los organismos multilaterales, la ONU, la OEA, los países del ALBA, los países de la UNASUR y muchos gobiernos del mundo de forma independiente abocan un posicionamiento a favor de la conservación del régimen democrático y de la defensa de la autoridad del presidente de la República. Para terminar, Diego, tenemos 2 minutos, una reflexión. ¿Ustedes van a hacer alguna recomendación a futuro, más bien tipo reflexión, para que no vuelva a ocurrir lo mismo? ¿Qué tan evolucionados estamos a lo que pasó en ese tiempo, a lo que hay ahora? Me refiero a los sistemas internos de seguridad. No vamos a poder evitar las arremetidas de la derecha que vienen con fuerza, pero ¿alguna recomendación para futuro? Bueno, fundamentalmente yo creo que lo más importante es que la ciudadanía, más que las instituciones que sin duda ya han tomado medidas para precautelar ante posibles acontecimientos que se quisieran dar de esa naturaleza, pero lo más importante es a la ciudadanía. Es a la ciudadanía a quien tenemos que decirle que no se dejen manipular por aquellos que antes detentaban y eran el primer poder del Estado, los medios de comunicación, y que muchos de ellos estuvieron involucrados en el proceso del calentamiento de la manipulación a la ciudadanía de acuerdo al golpe, a la receta de Eugene Sharp del golpe de Estado blando. Que no permitan que los medios de comunicación piensen por ellos, que cada vez que lean, escuchen o vean algo, lo discriminen, lo analicen. Todos los días están sesgando las informaciones u omitiendo la información con el fin de manipular a esa ciudadanía que por favor debe mantenerse atenta y no dejar que los medios de comunicación sigan controlando el desarrollo del país y el pensamiento de la gente. Ha sido la comisión del 30S reunida junto a nosotros analizando este importante informe que, como ustedes se han dado cuenta, recién comienza en una nueva etapa. Muchas gracias, hasta pronto.